Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscripción a muerte, que es lo más importante, claro que sí. Ok, como pueden ver en el título del video, tal vez no se lo crean, pero es cierto, aunque la gente sea un poco mediáticamente reacia, es completamente cierto. Y me decís, Destro, ¿qué gameplay estamos viendo en pantalla? Bueno, primero que nada el gameplay que estoy mostrando es porque también hoy se mostró y es una persona jugando con pues mando en un iPhone 15, como se ve actualmente el visual de Warzone Mobile sin necesidad de la calidad gráfica que aún tienen, que no se ha implementado y pues que el ping está súper alto obviamente. Pero bueno, en fin, obviamente ya sabemos que en iPhone, iPad se ve muy bien. Pero muchos piensan de que en dispositivos gama media el juego no va muy bien, o sea, honestamente les voy a explicar y se lo voy a decir de esta manera. Recuerden, los procesadores están completamente capados, se utiliza entre 3 a 4 procesadores y mediáticamente cada procesador tiene entre 8 núcleos. Entonces está básicamente haciendo pruebas actualmente Warzone Mobile y Activision. En teoría el juego ya se sabe que va a lanzarse global, pero en realidad el juego ya corre en gama media si está ruteado. En algunos dispositivos incluso me los han comentado por obviamente comentarios muy importantes de que el juego va súper bien en dispositivos gama media que están ruteados porque utilizan lo típico de obviamente quitarse todas las restricciones del juego y adivinen qué, el juego les va a 60 FPS, aunque ustedes no lo crean, y son dispositivos de gama media. ¿Es una locura? Sí, obviamente, pero es que son cosas y momentos. En fin, aquí se lo voy a estar mostrando. Miren, primero que nada, este gameplay no es mío, obviamente, porque yo no tengo dispositivo gama media, lamentablemente no tengo dispositivo gama media en mi mano. Pero es impresionante que en un dispositivo como el Redmi Note 8, porque este es un Redmi Note 8 donde se está visualizando el Warzone Mobile. Recuerden, no hay opciones gráficas como tal. El juego puede ir entre 15, 25, 30 FPS como mucho, porque este celular en teoría, tengo entendido que este dispositivo no está ruteado. Y me van a decir, Destro, esto es una locura. Sí, obviamente es una locura y lo voy a decir de esta manera. El juego, aunque no crean, se lanza en algunos dispositivos con 4 GB de RAM al día de hoy y en algunos va bien, en otros va de la verga, pero bueno, en fin, en Warzone Mobile. Lo más seguro, los requisitos recomendados sean 6 GB de RAM en adelante y requisitos mínimos 4 GB de RAM en adelante. Que es normal que esto pase. Obviamente, no todo es color de rosas cuando tenés juegos AAA, pero es que la gente no entiende eso. Y si no, pues ahí tenés el Blood Strike, que básicamente es un juego de gama baja, o sea, tal cual. Podríamos poner el ejemplo de la época dorada, pues tenías el Free Fire, que le corría a todo el mundo, y tenías el PUBG Mobile, que no le corría a todo el mundo. Ya, listo, eso es todo, ahí tenés la comparación. Tenés juego AAA o tenés juego básicamente para completar tu saciedad de querer jugar un juego AAA, pero no vas a poder por tu dispositivo y tu rendimiento y por los años que tiene. Ok, eso es lo que suele pasar. Pero igual hay que comentar esto, porque la gente piensa que en los dispositivos no corre completamente Warzone Mobile. Y sí lo corre, sin necesidad de la configuración y opciones gráficas, pese que es el modo Battle Royale. Y actualmente porque me lo han comentado muchísimo, porque es que piensan de que, ok, Warzone Mobile puede ser algo subjetivo, pueden tener algunos pequeños cambios, pero es normal. O sea, es un juego que es progresivamente demandante. Recuerden, en PC necesitas una PC medianamente buena para poder jugar Warzone, siempre ha sido así, o una consola. ¿Cuánto cuestan las consolas? Entre 500 a 600 dólares, dependiendo de cuál adquiera. O bueno, 350 si agarras las versiones más baratas como la Series S o la Play 4, que pues no se puede jugar en teoría. Pero obviamente si hablamos de Play 5 y Xbox Series X, pues ya sabemos, entre 500 dólares lo máximo. Vale. Está bien, está perfecto, me alegra muchísimo, tengo que decirlo de que así es perfecto, es mucho mejor, es estable. Para PC, así es, en dispositivos móviles, mediáticamente no vas a querer correr Warzone Mobile en dispositivos mediáticamente de pues 5, 6 años de antigüedad, con procesadores mediáticamente entre la serie 700 en adelante o mediáticamente superior o igual en la serie MediaTek, o sea, es normal que esto suceda. Pero de que el juego va a correr en alguna gama media, va a correr. Obviamente. Y si no, pues tenés el Blood Strike, tranquilo, hombre. Y también vas a tener el Combat Zone, que pronto, obviamente, Combat Master sacará una actualización ya con el modo Battle Royale. Ahorita sacaron una actualización, pero dijeron que el modo Battle Royale pronto llegará. Así que para que ustedes calmen su seno. Si no puedes jugarlo, lamentablemente no se puede. O sea, hay gamas para todos tipos de juegos. Y si quieres jugar un juego AAA de alta calidad, lamentablemente no vas a poder jugarlo en un gama baja. No se puede, imposible. O un gama media baja. No se puede, es imposible. Me decís, Destro, pero es que Blood Strike está hecho para una comunidad de que tengan la oportunidad de jugar cualquier tipo de juego, como pasó con Free Fire. Ya, o sea, es el ejemplo que te puedo dar. PUBG Mobile, Free Fire. Muchos se quedaron en el Free porque no tenían un dispositivo para poder correr el PUBG. Así pasó en su momento y así va a suceder. ¿Qué pasó con COD Mobile? COD Mobile salió más o menos bien optimizado con el procesador Unity al día de hoy, pero creo que hoy estamos actualmente hablando de que también incluso el propio COD Mobile tiene sus especificaciones un poquito más así, por así decirlo, más difíciles de decir.
por así decirlo, si sale mediáticamente rentable. Estamos de acuerdo en eso. Ok, bueno, más que todo porque la gente piensa de que, bueno, que Warzone Mobile va a tener problemas, que va a suceder esto, que esto es lo que va a pasar. Ok, está bien, está perfecto. Pero, miren, mucha gente dice, el juego está muerto. Mijito, este es el mejor bendito Call of Duty que ha salido, obviamente, en dispositivos móviles, a nivel de gameplay y a nivel de contenido. O sea, con mobile no salió con este tipo de contenido cuando el juego iba a salir, se lanzó muy incompleto y se fue añadiendo mediante actualizaciones. En cambio, este juego no se ha lanzado oficialmente, pero ha ido añadiendo nuevas cosas desde su previo lanzamiento, de sus previas alfa, y ya venía muy completo incluso desde las primeras alfa, con un total de más de 51 armas, cosa que con mobile no salió con 51 armas, salió con básicamente menos de 20. Y alrededor de pues temporadas mucho más establecidas, con point gratis incluso en los pases de batalla, que eso va a estar implementado desde el lanzamiento global esperado en noviembre, a más tardar en la primera temporada 7 de diciembre, según lo que me comentaron. Si no sale en noviembre, saldrá el 7 de diciembre posiblemente, o en la primera semana de diciembre. Y me va a decir ¿esto por qué? Porque va a salir la primera temporada de Modern Warfare 3. Y recuerda que esta temporada también estará llegando para Warzone Mobile. Ok, eso más que todo haciendo énfasis, porque la gente piensa que, ok, no me va a correr mi dispositivo gama media, gama alta. En realidad sí, que tu dispositivo sea gama alta, que tu dispositivo esté capado, es más que todo por el tema procesamiento. Y la gente tal vez no sabe eso, o no escucha, o es tonta, porque piensan de que por tener un dispositivo gama premium, dicen el juego está muy mal. Pues sí, yo tengo un dispositivo gama premium también, en gama alta mejor dicho, en teoría, que es un Snapdragon 8 generación 2 y va del culo. ¿Por qué? Porque honestamente en Android siguen haciendo esas benditas pruebas que nunca terminaron de hacer. Es una cagada, yo lo sé, pero Warzone Mobile, si quitan todo eso y si lo mejoran de alguna que otra manera, esto va a salir muy rentable. Sí, demasiado, aunque no lo crean. Y Warzone Mobile lo defiendo, aunque a veces es muy indefendible, pero es por todo lo que he podido probar en Apple. Y si en Apple termina siendo como en Android, pues al fin va a ser uno de los mejores juegazos de todos. Porque los visuales, como se ven en algunos que otros estilos, incluso este mapa de Scrapyard, que es el único que se pueden ver los gráficos, podríamos decir, en alto o mediáticamente en medianos, pues se ven muy bonitos los visuales, la iluminación, y todo eso puede cambiar incluso con esta nueva actualización que llega el 27. Aunque no lo creas, es probable de que Warzone Mobile sí te corra en tu dispositivo gama media, pero no estés esperanzado de que vas a poder jugar al 100% como que fuera el Blood Strike, como que fuera el Combat Zone, porque son juegos que fueron hechos básicamente para gama bajas. Y lo digo y lo repito, ningún Call of Duty al día de hoy te va a hacer un juego para dispositivo gama baja. Nunca te lo va a hacer, porque Call of Duty no va a crear un juego hecho mierda, hecho paste, como lo que es actualmente el Blood Strike, que estamos hablando en referencias, o el Combat Zone, que se le nota de viaje de que es un juego hecho para gama baja, que es muy plasticoso y se viaja, se nota, y pues por eso va a pedir excesividades completamente. ¿Es triste? Pues sí, así es el entorno gaming. Si quieres jugar algo bueno, vas a tener que obviamente jugarte algo bueno en tu dispositivo móvil, y las cosas como son, el cambio es muy radical, y si no me crees, imagínate que iPhone 15 va a poder correr incluso el propio Resident Evil 4 Remake, el Assassin's Creed Mirage. Pues la verdad, vamos cambiando un poquito esa mentalidad estúpida de pensar de que si no corre en gama media no va a ser juegazo. A mí honestamente prefiero juegazos AAA, si lo puedes jugar bueno, y si no pues ni modo, perro. O sea, ahí tienes los otros juegos que son para gama baja y gama media, lamentablemente. Así es este negocio del mundo gaming, hay que ser un poco reales. Me decir retro, pero es que vos no tenés vos tenés estos dispositivos. Sí, pero es que yo también, a mí me pasó. O sea, yo cuando tenía dispositivos gama patata, pues yo ni modo, loco. Yo no te podía jugar juegos potentes. Yo recuerdo que el con Mobile lo jugaba a 30 FPS, loco. O sea, y con errores de pantallazos negros, pantallazos blancos. Y eso en las primeras temporadas, y aún así lo jugaba, loco. Si en dado caso sí pasa con Warzone Mobile, va a tocar. Pero espero que lo disfruten, que es lo importante. Porque aquí los que se quejan pues son los más llorones de la casa seguramente. Y si tienes un dispositivo gama alta, gama media alta, y estás llorando, ya te dije por qué es el problema que está sucediéndote en tu dispositivo Android. Así que deja de llorar, ponte mejor a esperar las actualizaciones predominantes. Y si lo miras que en Apple va super fluido el juego, pues ni modo, ¿qué te puedo decir? Son momentos que pueden suceder o pasar completamente en Warzone Mobile. Entonces, teniendo en cuenta que la actualización viene el 27, luego de eso tendremos actualización en octubre. Y luego tendremos el evento con Nexel 4, 5, todo eso. Luego betas y demás. Entonces vamos a ver qué sucede. O sea, teniendo en cuenta todo lo que puede suceder completamente para Warzone Mobile. ¿Puede salir bien o mal? Claro que sí, obviamente. Si este juego puede salir mal o bien. La verdad, lo único que le rindo el charro al día de hoy es que la monetización no es como la de con Mobile. La de con Mobile me parece la peor monetización de un juego móvil, honestamente. Bueno,
PUBG Mobile la tenía y Apex también la tenía, en fin, pero los tres son de NetEase, así que, perdón, de NetEase, de Tencent Games, tienen la monetización del culo. Y lo bueno de Tencent es que te hace juegazos, pero lo malo es la monetización. Y al día de hoy, Warzone tiene muy buena monetización, pero tiene un gameplay muy horrible en Android, que ojalá y mejoren y lo pulan, porque si no, pues estamos todos jodidos. Hay que aceptar la realidad de las cosas. En fin, Warzone Mobile se va a correr en gama media. Se han estado haciendo pruebas en dispositivos ruteados y le va súper bien. ¿Qué es lo que pasa con los roots? Pues sencillamente no están capados ni los procesadores ni los FPS. Espero esto se solucione de alguna manera. Y bueno, muchas gracias por el apoyo. Y pues dejen de llorar. O sea, acepten la realidad. Y si no, ahí tienen el Blood Strike, tranquilos. O tienen su Free Fire de Warzone, tranquilo. O sea, todo el mundo tiene que aceptar la realidad de las cosas. Y es que los dispositivos móviles ya están teniendo una aptitud muy fuerte de lo que son juegos de alto calibre. Y pues si querés jugar juegos de alto calibre, es lo que yo decía, es lo que dijo incluso el de Starfield cuando le preguntaron por qué no estaba optimizado, de que bueno, lo que tienes que optimizar es la PC, bueno, lo que tienes que cambiar es el dispositivo móvil, o sea, si querés jugar juegos AAA. Te lo digo porque mira, The Division, de Rainbow Six, Assassin's Creed Mobile, Warzone Mobile, Valorant Mobile. Bueno, Valorant no creo que pida muchos requisitos, porque si no estoy mal, Anakin, brotherazo mío, lo ha estado probando en un Red Magic 5 que es de hace 5 años. Es cierto que tiene un procesador Snapdragon 855, pero es un dispositivo de hace más de 5 años, lo que quiere decir de que pues, Valorant creo que no va a pedir muchos requisitos, pero bueno, seguiré más juegos. Estos no van a ser los únicos juegos que van a estar llegando AAA para dispositivos móviles. Tenemos obviamente la información de que Titanfall se está desarrollando un juego para dispositivos móviles hecho por Tencent en teoría, y que Apex debería devolver el original, el oficial, no la versión china que sacó ahorita Tencent, dentro de un par de años, si no estoy mal. En fin, estas son cositas de la vida que hay que comentar. Este ha sido un video, más que todo informativo, hablando a detalle de todo esto, y pues Warzone Mobile se va a correr en gama media. Y los que piensen que no, pues lamentablemente te voy a decir algo. Ellos mismos lo han dicho, los desarrolladores han dicho de que tienen capado muchas cosas, que han estado haciendo pruebas en Android, y si sos sordo, ciego, mudo y testarudo, pues allá tu problema. Allá tu problema, en serio te lo digo. En fin, nos vemos en el siguiente video del canal. Adiós.